colectiva de sembrar la paz. Bien, José Manuel Villalobos está con nosotros, él es especialista en temas electorales, nos ayuda siempre a resolver bastantes cuestionamientos que tenemos a raíz de estas situaciones que se presentan ahora. Tenemos nuevas elecciones en principio en abril del 2024, pero todavía necesitamos que los congresistas se pongan de acuerdo en una segunda votación que será la próxima legislatura y eso es a partir de marzo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Así es, Valeria. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo lo que quiero señalar para empezar es que hay que reconocer que el Congreso ha logrado un consenso de más de 90 votos de aprobar en primera votación que ellos se vayan, ¿no? Que ellos se vayan, que se recorte el mandato y que se lleven a cabo elecciones. Bueno, hay gente que no está contenta, país, ¿no? que quería el 23, otros que querían el 24... En el Congreso y en la política hay que aprender a hacer concesiones. ¿Por qué? Porque como en la vida no se puede hacer lo que yo quiero. Porque tú quieres otra cosa y él puede querer otra cosa. Entonces hay un acuerdo, un consenso y hay que hacer posiciones. Lo principal es lo que tú has dicho. El 83% del país quería que este Congreso y el gobierno se vayan pronto. El Congreso tenía la última palabra y obviamente el jueves pasado no se pusieron de acuerdo en hacerla en diciembre del 2023. Seguramente que tampoco iba a haber consenso para que se haga en abril o julio del 2023, porque además los plazos no daban. Claro, ahí sí era más difícil. Era mucho más difícil. Había varios candados. Y porque los organismos electorales y los expertos en materia electoral habían señalado que lo ideal, para hacer un proceso ideal, digamos que requiere más de un año, además por las reformas que se podrían hacer. Y por lo tanto, eso es lo que ha calado, parecen los 90 y tantos congresistas que hoy han escuchado a la población que quieren que se vayan y han decidido irse. Mire que son 3 años... Han ganado 4 meses, es esa la idea que tenían, sí, por lo menos ganar un poquito de tiempo. Hay quienes dicen, claro, han ganado 6 meses más de sueldo, pero están perdiendo 3 años de sueldo. Y recordemos que esos congresistas han sido elegidos por todos los peruanos por 5 años y ahora por problemas, por la crisis política, esas personas que pueden haber tenido muchos proyectos de vida en los 5 años, más allá que estén cuestionados, era un proyecto de vida de 5 años que se trunca, ¿no? Claro, pero eso es lo que ve la mayoría de las personas que están en contra de este Congreso, ¿no? Que están perdiendo 3 años de sueldo, que es lo que acaba de decir. Claro, y entonces no había un incentivo... ¿Pero por qué? Porque entonces ellos son elegidos por 5 años y ese sueldo ya lo van a tener 5 años, aunque en realidad es una decisión de la población, que puede también hacer un referéndum. No, es que la decisión de la población es por 5 años. En realidad, lo lógico es que los mandatos presidenciales y los mandatos congresales duren el plazo establecido en la Constitución. En el Perú no existe la revocatoria de mandatos a nivel de gobierno nacional ni de Congreso. Por un referéndum, digamos que hacer un referéndum para cortar los mandatos o hacer una reforma constitucional para recortar los mandatos no es lo normal. Solo se da en situaciones de crisis excepcionales como el 2000 y como lo que ha pasado ahora. Pero no se pueden aferrar al cargo. Es algo que puede suceder en ese tiempo de 5 años. Y es por eso que hay que reconocer, más allá de que los critiquemos, que han aprobado hoy el irse, ¿no? No se irán el 2023, pero se van a ir finalmente en julio del 24. Ahora, lo que decía el presidente del Jurado Nacional de Elecciones era que en diciembre del 2023 no se podían hacer elecciones primarias y que eso era, bueno, como que se tenía que sacrificar ese proceso. Bueno, sí. Ahora con abril del 2024 yo creo que podría... los organismos electorales han sido criticados porque ellos fueron a hablar de los plazos técnicos y digamos que hoy con su comunicado de que ya se podían acortar los plazos ante la situación, digamos que han un poco entrubiado el debate y han sido cuestionados en el Congreso. Creo que los organismos electorales no deben tener injerencia en el aspecto político y deben dejar que el Congreso decida, y creo que sus declaraciones no han sido afortunadas. Yo espero que ahora se dediquen a lo técnico, a organizar las elecciones, y el presidente del jurado dijo, si se acortan los plazos no habrá primarias. No se han acortado los plazos, las elecciones van a ser con los plazos, digamos, ordinarios y largos, y no habría... Aunque se acorten, pero todavía sí alcanza para eso. Claro, ya no habría razón para que las primarias, más allá de que yo soy escéptico de que funcionen, las primarias ya están en la ley, ya está eliminado el voto preferencial y por lo tanto se podrían llevar a cabo el próximo año, en septiembre o octubre, porque... ¿Por qué cree que no funciona?
¿Por qué lo voy a decir? Porque ese es un modelo que en el Perú nunca se ha aplicado, solo se aplica en Argentina. Nosotros estamos copiando el modelo argentino. En Uruguay también funciona, pero con otras variantes. ¿Por qué no creo que va a funcionar a nivel presidencial? Porque la idea de la elección primaria es que los ciudadanos, los 25 millones de los ciudadanos, votemos por quiénes van a ser los candidatos de los partidos. Por ejemplo, tú y yo queremos ser candidatos a la presidencia del partido RPP. Tú y yo nos presentamos como precandidatos del partido RPP y los 25 millones de peruanos tendrán que ir a votar. Y si tú me ganas en la votación... No son solamente los militantes. No son los militantes del partido, son los peruanos. 25 millones. Entonces, si tú tienes más votos de los 25 millones y me ganas, tú serás la candidata presidencial de RPP. Lo mismo pasará en el partido Renovación. Pero es un gasto también enorme. Ahí voy a llegar. Pero ¿qué pasa en el Perú? El 95% de partidos políticos presentan un solo candidato presidencial. No hay dos o más candidatos como podría haber habido en Acción Popular en algún momento, Popular, claro. en APRA, ¿no? en También el hubo APRA y un también momento. por ahí en el partido de Verónica, creo en algún momento. Pero el 95% de partidos tiene candidato único. Entonces vamos a organizar un proceso electoral que cuesta lo mismo que va a costar un proceso electoral ordinario de 1.000 millones, es decir, vamos a sumar unos 800 millones más para ir a ratificar a los candidatos presidenciales. Eso solo va a servir como una encuesta, como pasa en Argentina. Tal vez en el ámbito de la elección de congresistas sí podría funcionar, porque recuerden que ahora los candidatos al Congreso postulan con con un número que los identifican, y a través del voto preferencial el más votado en la elección entra al Congreso. Tú puedes ser el último de la lista, pero si eres el más votado, Claro. te vuelves el primero. Pero eso pasaría entonces en julio del 2024. Podría ser en septiembre de 2024 las primarias, más o menos en septiembre. Del 2023. Perdón, del 2023, y en abril ya iríamos a las elecciones. ¿Por qué tendría que ser en septiembre o ¿Y octubre? ahí no se pueden hacer las dos cosas? Para presidenciales. Sí, y se va a hacer congresistas. las dos Ya. cosas. Lo que yo digo es que a nivel presidencial dudo que funcione, podría funcionar a nivel congresal. ¿Por qué? Porque ya no va a haber candidatos que vayan a postular con el voto preferencial, sino que en la primaria, por ejemplo, en el partido X, cualquiera de sus afiliados va a poder aspirar a ser candidato, no va a requerir que la cúpula o que los delegados lo inscriban, Claro. sino que se presenta el precandidato y todos los ciudadanos, sin ser del partido, van a elegir a los candidatos de los partidos. Es según una la votación. previa, ¿no? Es una previa, digamos. De acuerdo. Ahora, hay varias cosas que se van a discutir antes de la segunda votación. Yo creo que ahí va a ser, digamos, el momento importante, ¿no? Donde se va a ver realmente Las cómo... famosas reformas que se han dicho que se requieren para hacer la elección antes de... Para el adelanto adelantar de la elección. elecciones. Ha habido partidos o congresistas que han dicho, primero, para llegar a eso necesitamos reformas. Como bicameralidad. Hablan de bicameralidad, hablan de reelección, tal vez. De voto de confianza. Hablan ya de reformas para mejorar Asamblea Constituyente. Mejorar la relación ejecutivo-legislativo. Se tendrá que discutir, digamos, hoy ha dicho que van a llevar al debate si es que se puede discutir la modificación total de la Constitución a través de una constituyente. Pero no hay mucho tiempo. Recordemos que este Congreso ha ampliado la legislatura hasta el 31 de enero. De enero. Entonces tienen solo hasta todo enero para hacer la discusión y el debate de todas esas reformas. O pueden comenzar a discutirlo en marzo con la siguiente legislatura y luego por lo menos las que tienen que ver con aspectos de elección, como bicameralidad, Ya. reelección, modificación de la asignación de escaños y los distritos electorales, tendría que votarse máximo en enero y en marzo la segunda votación, porque al ser una reforma constitucional, si se vota recién en marzo, se tendría que empezar a la siguiente legislatura en julio, con lo cual ya estarías con la elección convocada y ya no se podía a última hora modificar las reglas. Entonces se tiene Recordemos, que votar como esta. ¿Y también mayoría calificada? 87 votos si son reforma constitucional. Igual que el adelanto de elecciones. Entonces, las que sean de ámbito legal nada más, solo irán con una votación absoluta de 66 votos, una sola votación. Ahora, hay otra forma de hacerlo que es vía referéndum. Pero eso también te implicaría, digamos, discutirlas en enero, hasta enero, y si no llegas a los 87, a fines de abril hacer un referéndum, ¿no? Con lo cual es un proceso electoral Eso sería a fines de adicional. abril del 23. Del 23. Porque ¿Y no son se 90 puede días. sumar todo este pedido de reformas y cambios para las elecciones de abril del 2024? ¿En qué sentido? Referéndum junto a elecciones.
Bueno, algunas sí, pero recuerda que si quieren hacer bicameralidad o quieren hacer reelección, por ejemplo, tiene que En estar reformas aprobada políticas no, claro. antes de la elección. Las que tienen que ver con reforma política y electoral, no. Las que tienen que ser, a ver, con modificación a la Constitución sobre la relación ejecutivo-legislativo, sí podrían ser incluso aprobadas en referéndum junto con la elección del 24 para que entren en vigencia con el nuevo gobierno. En el caso de los congresistas, se dice que sería mejor y funcionaría mejor un congreso si son elegidos en la segunda vuelta. Bueno, ¿Hay algún atisbo de que podría suceder? Bueno, ¿cuál es la idea de que pase eso? Que ya no pase lo que ahora. Como elegimos en la primera vuelta junto con la elección presidencial y hay muchos candidatos y muchos partidos, por efecto de la dispersión del voto entran muchas bancadas o muchos partidos al Congreso. De 9 creo que ahora se han vuelto como 13 bancadas. Sí. Los que proponen que la votación del Congreso se haga con la segunda vuelta, lo que buscan es que como a la segunda vuelta ya solo llegan 2 candidatos o 2 partidos, la idea es que la elección del Congreso se concentre sobre todo en esas 2 fuerzas y digamos que solo entren al Congreso esas 2 fuerzas más unas 2 por lo menos que podrían meter bancadas, con lo cual tenemos un Congreso menos atomizado. Podría funcionar porque tendríamos un Congreso no tan fragmentado. ¿Se ha propuesto eso? ¿Se está trabajando? No, tendría que presentarse. Creo que hay una iniciativa de reforma, pero que está lejana, ¿no? en estudio en Comisión de Constitución. Y si no, se podría presentar. Muy bien. A ti, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. En RPP se nos acaba rápido el tiempo. Son las 7:54 minutos.